¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a los radicales en este segundo programa a las 11 de la mañana. Y, por supuesto, damos la bienvenida hoy con un tema importante de interés público y, de entrada, vamos a ver que es parte del reportaje publicado hoy por Sin embargo. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. La asociación civil fundada por el magnate opositor Claudio X González Guajardo ha recibido un duro golpe al serle cancelada por el Gobierno de México la autorización como donataria autorizada, el privilegio fiscal que le permitió recibir en 8 años al menos 300 millones de pesos de donativos de empresarios que los deducían de impuestos. En el listado de donatarias autorizadas, revocadas y canceladas pendientes de publicar en el Diario Oficial de la Federación, consultadas por Sin embargo en el portal del SAT, se detalla que la fecha del oficio de revocación a Mexicanos contra la Corrupción es del 14 de enero de 2025. Por lo que a partir de esta fecha ya no puede recibir donativos deducibles de impuestos. Esta determinación del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda, se difunde después de que la organización fundada por González Guajardo y dirigida por María Amparo Casar Pérez dejará de recibir también recursos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, porque el gobierno de Donald Trump ya la liquidó. La USAID le entregó a Mexicanos contra la Corrupción al menos 96 millones de pesos entre 2018 y enero de 2024. Así, Mexicanos contra la Corrupción se quedó sin sus principales fuentes de financiamiento para sus actividades de investigación, litigio estratégico y periodísticas definidas como de oposición al gobierno federal, encabezado primero por Andrés Manuel López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum. Entre 2016 y 2023, considerando que está pendiente el año electoral de 2024, la agrupación que dirigió Claudio X González Guajardo, mientras articulaba la coalición del PRI, PAN y PRD, formalizada en 2021, recibió 502.588.000 pesos, de los cuales 299.029.000 pesos fueron donaciones deducibles de impuestos de grandes empresarios que usaron sus fundaciones. Bueno, señor Delgado, se publica el día de hoy este texto. Bienvenidos Fabricio Mejía Madrid, Álvaro Delgado, Héctor Alejandro Quintanar. Se publica este texto. Bienvenido, Alejandro Páez. Bienvenido. Perdóname. No, gracias. Se publica este texto en sinembargo.mx durante la madrugada del día de hoy. Es un texto con los hechos, pues tienen consecuencias durísimas para la oposición, pero también para el mismo Claudio X González. Decíamos, la cabeza dice días de perder. Son días de perder para él, Álvaro. Es una muy mala noticia para la derecha en México, para Claudio X González en particular, y para esta nata de personajes que son políticos en México. Es el articulador de la oposición de la derecha, Claudio X González, es el fundador de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y es el grupo de presión que efectivamente desde 2016 de manera particular, aunque se funda en noviembre de 2015, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de pronto descubre que en México hay corrupción y dicen que la van a combatir. Funda Claudio X González, el hijo de uno de los principales evasores de impuestos de México, y comienza a recibir millonadas de los evasores de impuestos de México, grandes magnates que a través de sus fundaciones daban millones y millones
a Claudio X González para hacer política y de los deducían de impuestos. La determinación que ha tomado el gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda y más específicamente del Sistema de Administración Tributaria es revocarle la autorización a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Qué significa esto? Significa que ya no va a poder recibir donativos Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No, puede seguirlos recibiendo, nada más que ya no van a ser deducibles de impuestos. Si quieren financiar a la oposición de Claudio X González, háganlo sin escamotearle dinero a los mexicanos. Así que es. eso es Exacto. lo que al final de cuentas hacía Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hasta 2024, porque la revocación se consuma en los primeros días de enero, el 14 de enero de manera específica. Por eso, pues es un asunto muy relevante lo que revelamos, sin embargo, el día de hoy, y que es un tema, por supuesto, que vale la pena analizar. Y perdón por el protagonismo de arrancar. No, pero es tu reportaje. Pero es el asunto. Es tu reportaje. Yo nada más lo pondría de esta manera para el público. O sea, lo que está pasando es que está dejando de ser un negocio con dinero público ser parte de la oposición. Ese es el asunto. Es decir, si tú no formas un partido político de oposición, no puedes tener esta otra ventana de deducir impuestos a partir de financiar a la oposición, donde financiar a la oposición es un negocio, ¿no? Entonces ya no es negocio financiar a la oposición a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ahora, hay que decir ahí varias cosas. Bueno, para empezar, lo que apuntabas tú en el reportaje, que coincide, digamos, esta resolución del SAT en México con la desaparición de la USAID. La USAID que para nosotros, digo, no sé para África, no sé para las universidades en Estados Unidos, no sé, para México significaba el financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción, Sin duda. que era una... estaba yo leyendo o releyendo cuando venía para acá, ¿qué dicen ellos mismos de lo que hacen? No, bueno, son los que van a terminar contra la corrupción. Y realmente valdría la pena hacer como un balance de lo que realmente ocurrió. Se dedicaron a golpear al gobierno de la 4T con reportajes que en el mejor de los casos, dicho por sus propios autores, eran inferencias para abrir el debate. Eso sucedió con este reportaje absurdo donde parecía que la domesticación del cacao en México por parte de los olmecas se había dado precisamente para beneficiar una tiendita en el centro que pertenecía a un hijo de Andrés Manuel López Obrador. Luego estuvo el otro de la casa gris, o no sé cómo le pusieron, de una casa que había rentado la esposa de uno de los hijos de Andrés Manuel a un señor que tenía contratos con Pemex. Esa compañía, Baker Hughes, tenía contratos con Pemex 20 años antes de que hubiera nacido la que le rentaba la casa en Texas a este personaje. Entonces, era realmente golpeteo político, no había ninguna sustancia, no había periodismo ahí. Jamás investigaron a sus donantes. El caso, por ejemplo, de Valentín Díez Morodo, del Grupo Modelo, dueño de equipos de fútbol, etcétera, yo me pregunto por qué le estamos pagando a ese señor vía la Secretaría de Relaciones Exteriores la casa que usa para su fundación de la Casa de México en España. ¿Por qué estamos gastando dinero público en eso? Si es un negocio de ese señor. La que ocupa ahora... ¿Cuál? La que ocupa... Ya no sé quién estaba el Gordo Hernández. El Gordo Fernández. Jorge Fernández. Jorge Fernández, sí. Pues no sé quién esté ahora, pero es una donación
¿qué hace la Alcaldía de Madrid al Gobierno de México, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ¡pum!, de repente vía una fundación que pertenece a Valentín Díaz Morodo, ya es de él. Entonces, ¿por qué estamos pagando eso? Pero bueno, yo diría, en el balance, Mexicanos contra la Corrupción fue tóxico para la política en México, fue tóxico para el debate y fue tóxico para el periodismo, y hoy se les acaban las finanzas públicas. Pues bueno, se le acabó la marca Acme al Coyote y pues ahora va a tener que ver cómo va a financiar sus próximos fracasos, porque hay que... Bueno, suena muy duro, pero, No, está muy bueno. es que vamos a observar la parte política, porque hay algo que siempre se evade en el debate público, sobre todo cuando se trata de las derechas y de esta nueva cauda de críticos que pues parece olvidárseles que hay historia, que hay biografías y que hay trayectorias, y que esas tienen mucho más peso a veces que el mensaje que se quiere emitir. Cuando uno de los primeros conatos de organización de Claudio X González con Mexicanos a favor de la corrupción, o como se llame la organización esta, cuando fue en octubre de 2020 que se forma este Sí por México, que tenía el logo muy parecido al del sí de Pinochet de los años 80, cuando fue el referéndum. Es cierto. Las biografías políticas de estos personajes, que también el maestro Álvaro Delgado expone hoy en el reportaje en Sin embargo, nos hablaban de que eran personajes absolutamente no comprometidos con la democracia. No solo no comprometidos con la democracia, sino que han atentado en contra de ella. Y eso no es poca cosa, eso delata la esencia de esta gente. Y pues nos revela por qué hicieron el tipo de periodismo, entre comillas, que hicieron. Ellos asumían que eran 500 organizaciones plurales, una cosa así, cuando fue esta cosa de Sí por México, donde estaba Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Decían que eran 500 organizaciones, pero todo eso estaba inflado. Así como la gente de Frena en su momento hacía marchas en coches para aparentar más número del que en realidad tenían, o hacían sus casas de campaña cada 20 metros para aparentar más gente de la que tenían. Sin nadie adentro. Con nadie adentro, y que empezaron a volar. A levitar. Sí, yo me acuerdo un cartón, o bueno, un comentario muy divertido del Monero Hernández que dijo: parece que Frena ya empieza a tomar vuelo. Bueno, el punto es que así como el pez globo se hincha para aparentar un tamaño mayor del que en realidad tiene, estas 500 organizaciones de Sí por México, donde encabezaba Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, estaba igual inflado. De estas 500 organizaciones, estaba repetida como 60 veces la de la Coparmex, ¿no? Decía Coparmex nivel nacional, Coparmex Ciudad de México, Coparmex Chihuahua, Aguascalientes, Coparmex Aguascalientes. Y algo en lo que nadie... Y en 3 estaba Costa Naranjo, ¿no? Sí, porque estaba eso que se llamaba, ese intento de los chuchos, Carbono ¿Frente 14, Cívico? creo que se llama. No, ¿Frente Cívico? No. No, se llamaba Carbono 14. Carbono 14. No, era Futuro 21. Futuro 21. Carbono 14. Entonces, empezaron a tratar de inflarse así, y había organizaciones de extrema derecha que no se reparó demasiado en su presencia. Salvo en los periodistas. En los periodistas, Álvaro los... Sí, claro, pero los militantes y la oposición se hicieron tontos. Estaba ahí el Frente Nacional por la Familia, también repetido N veces. Estaba un grupo, una organización que se llamaba Fundación Carlos Abascal. Había un grupo profascista, pronazi, que se llamaba algo así como Frente Nacionalista Mexicanista, una cosa así. Sí, claro, los de la Aguilita. Sí, que son de iconografía fascista abiertamente, reivindicadores del imperio mexicano y en contra, y xenofóbicos, en fin, todo lo que el fascismo implica, ahí metido. Estaba el logo ahí oficial en la página, estaba el logo de un ciberporro de Calderón, que se llama, creo, el Tumbaburros, una cosa así. ¿No es más Cortázar? ¿No es ese? No.
No, el segu- Tantum Aburro, sí. Sí, está vinculado, es un creo, personaje al hijo. también. Sí, un ciberporro. De un- ultraderecha. Sí, igual. Ah, ya sé, el que estuvo en la toma de las... algo del agua en Chihuahua, ¿no? No, que estuvo en el Senado. Y Su trató- participación más bonita es en el Senado. Ahorita, Así para es. no interrumpir a... Y fue de los que invitaron a Vox a México en 2021. O sea, este es la calaña de esta gente. Y entonces resulta que el currículum de estos que están ahí rodeando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad es un currículum antidemocrático. Estaba Fox, estaba Madrazo, es decir, perpetradores de fraudes electorales, violadores seriales de leyes electorales, y estaba la señora María Amparo Casar, que hay que decirlo hasta el cansancio, la directora, bueno, ¿cómo se llama? Presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es una antidemócrata abierta, completa y totalmente. Es una asesora de Santiago Krill durante el desafuero, cuando Santiago Krill era un perpetrador del acto más autoritario electoralmente del siglo XXI en México, que fue ese intento de golpe de Estado. Ella era la asesora y él... Coordinadora de asesora. Coordinadora de asesora, Sí. sí, era la mano derecha ideológica del señor Santiago Krill. Y cuando la gente se oponía a esos actos autoritarios, Santiago Krill decía cosas como que se aguante como hombrecito. ¿Te ¿no? acuerdas? Sí, sí. Que lo enfrente como hombrecito. Que lo enfrente como hombrecito. ¿Qué dirían ahorita los disque progres que están rodeando este grupúsculo y se sienten la izquierda más vanguardista y contestataria? Que esta señora estaba ahí asesorando a un tipo que tiene este lenguaje. Y no hay que olvidarlo, el papá de Claudio X González fue un financiero de todas las instancias que violaron abiertamente las leyes electorales, el COFIPE, sistemáticamente, 2006, 2012, en 2008 también, cuando se metieron spots ilegales para criticar la toma de tribuna que hizo el Frente Amplio Progresista en ese momento, han sido violadores sistemáticos de leyes electorales. Y bueno, ese es un poco el antecedente de esta gente. Y ya en mi siguiente intervención me voy a dedicar a profundizar un poco sobre cómo este currículum antidemocrático se vincula a los trabajos también antidemocráticos disfrazados de periodismo que se hicieron en los últimos años. Es muy interesante lo que estamos viviendo, porque lo que estamos viendo es básicamente la historia contemporánea, y va a quedar todo esto seguramente para muchos libros y libros de texto. Conforme se ha venido drenando a la oposición, en el Cedazo han venido quedando desenmascarados muchos de estos personajes y grupos. Es decir, entre un desplegado donde firman 100, nunca te das cuenta que allá adentro están nazis y estos nacionalistas disfrazados de no sé qué, estos ultracatólicos conservadores, pero pues como están también a Costa Naranjo, que sirve para los propósitos de otras 10 organizaciones de Costa Naranjo ahí, y otras puro membrete de Claudio X González, otras 30, pues entonces, pero si drenas y empiezas a drenar, porque se va vaciando, porque no hay éxito, lo dices muy bien, pues ¿quién va a financiar el próximo fracaso de Claudio X González? Va a ser muy interesante, pero lo que estamos viendo es que se está drenando, y entonces empieza a ser cada vez más evidente la operación política de estos grupúsculos en México, que es todo inflado con dinero, básicamente. Y luego también empiezas a ver con más claridad los hilos conductores entre todas las acciones que ha habido en el siglo XXI. En efecto, como lo dices, ellos son los que participan en la llegada de Vicente Fox con dinero, y después son perdonados fiscalmente, obtienen beneficios fiscales, Fox los perdona, estos grupos empresariales, y luego después son los financieros del Centro Fox. Son los mismos que financian la campaña sucia contra Andrés Manuel López Obrador y la campaña de Felipe Calderón, y los que imponen a Felipe Calderón en la presidencia, y luego son los mismos que integran el directorio de donantes de Mexicanos contra la Corrupción con Claudio X González. O sea, es un mismo núcleo, nada más que se van perdiendo pareciera que se van perdiendo
en el tiempo y en la bruma, pero no, se han venido transparentando conforme se va drenando. Ahora, eso es por un lado, yo creo que es extraordinario. Qué bueno que haya demócratas entre los empresarios. Yo creo que está muy bien que Díez Morodo, que los mismos Coppel, hasta Roberto Hernández, que regrese, que se separe un poco de la hipocresía y retome los donativos a todos estos núcleos políticos. O sea, qué bueno que haya demócratas entre los empresarios. Ahora que lo hagan sin deducción de impuestos. O sea, si quieren apoyar a Claudio X González, lo pueden seguir haciendo, ¿eh? O sea, pueden seguir aportando dinero para que lo gaste el Junior Tóxico sin ningún problema. Pueden perfectamente darle más dinero. De hecho, yo los invitaría, diría, en un acto de congruencia, para que demuestren que no era simplemente bluff, que sigan apoyando los actos de las iniciativas de Claudio X González, que las sigan financiando, aun cuando no se les deduzca ese financiamiento, porque entonces, pues qué fácil. O sea, apoyas la democracia, eres un demócrata comprometido con los valores, siempre y cuando te regresen el dinero que le metes. Espérame, pues que facilita. Y otra cosa, que no te ataque Mexicanos contra la Corrupción si eres un corrupto. Pues das dinero. Claro, ¿no? Compras impunidad. Compras impunidad. ¿Dónde están las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción contra Kimberly Clark? Exacto. Bueno, nunca van a aparecer, afortunadamente están en Sin Embargo. Ahí está al menos un historial de buenas notas de reportajes sobre Kimberly Clark. Pero me regreso a la argumentación. O sea, sí es momento también, como decías, de que se desnude de alguna manera la participación de los empresarios en todas las actividades de la vida pública. Yo quisiera saber por qué ¿cómo le llamaste tú? Criminal de la democracia, ¿cómo les llamaste a estos personajes? Violadores seriales de las leyes electorales. Un violador serial de las leyes electorales como Roberto Hernández está en todos los directorios de los museos públicos de México, sus letras en bronce, mero arriba, patronos, a la entrada de todos los museos. Usted entra al Museo Nacional, el Museo Nacional de Arte, Roberto Hernández es el que está mero arriba. ¿Con qué dinero? Con dinero de los mexicanos, ¿eh? Porque todo eso es deducible de impuestos. Entonces, sí, qué bueno que haya demócratas y que y Roberto Hernández, tan filántropos con el arte. Ahora háganlo con su dinero, no con el nuestro, pues para gastar el dinero de los otros, a eso uno. El origen de estas, o no sé, lo tendrán más claro ustedes, pero uno de los orígenes de esto que después conocimos como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y después la Marea Rosa, es la marcha del 2008, la Marcha Blanca. 2004. Y también 2008. Y 2008, sí, fueron sí. dos, ¿no? Sí, aunque fue más... fue más grande más la del anti-López Obrador la 2004. La del y 2004. un poco más grande, sí. La del 2004, esa es a la que me quiero referir, que fue una marcha, imagínense, en contra de la inseguridad en México, pero concentrada en el DF, ¿no? Contra Andrés Manuel López Obrador, que era el jefe de gobierno. Y ahí hay varios de los grupos, por ejemplo, María Elena Morera, que empiezan a destacar que en ese momento todavía su organización no se llamaba Causa en Común. Era Mexicanos contra la delincuencia. Contra la delincuencia. Por supuesto, Martí, por supuesto... Impulsados por Genaro García Luna. Isabel Miranda de Wallace. Impulsados por Genaro García Luna. Todos impulsados por García Luna. Antes de que fuera secretario de Seguridad Pública, era el jefe de la agencia. Entonces, o sea, hay una parte de esa oposición que es generada por García Luna. García Luna está rodeado de ellas, y que lo ayudan en su propaganda de que sí están combatiendo el secuestro y que están terminando con los delincuentes, porque en esa época esta marcha que llenó el Zócalo, la Marcha Blanca del 2004, lo que proponían era una cosa fascistoide, es decir, lo que proponían es, los delincuentes no son
ciudadanos mexicanos y hay que exterminarlos, hay que matarlos, o para ponerlo en otros términos, que después retoma Felipe Calderón, la idea de que para que unos mexicanos vivan seguros tienen que morir otros. Y esa idea, digamos, es la misma idea que ahorita exhibe la oposición cuando dice, ¿por qué defienden al Mayo Zambada? ¿No? ¿Por qué el gobierno mexicano defiende al Mayo Zambada? Pues sí, pues no ha dejado de ser, es un narcotraficante, no ha dejado de ser ciudadano mexicano, tiene derechos. Pero para ellos ni siquiera eran seres humanos. Acuérdense todo el discurso de las ratas en el Estado de México. Y entonces eso generó una ola fascistoide en México que después termina en Mexicanos contra la Corrupción y en la Marea Rosa. Tiene su punto culminante en el fraude de Felipe Calderón, porque Felipe Calderón toma esta supuesta bandera de la inseguridad para declarar la guerra contra el narco primero y después contra ya todo el crimen organizado. Y tenemos entonces que él está validado por una movilización que se había dado en el 2004. Y creo que es importante recordar esto que decía Alejandro Páez, de que es el final, de alguna manera, de toda una historia que es bastante larga, que tiene que ver con la impunidad y con la corrupción retomada por la derecha y la ultraderecha. Estoy revisando los documentos que yo obtuve desde hace muchos años. Y es impresionante cómo una organización no gubernamental, una asociación civil que quiere combatir la corrupción que hay en México, a partir de que se forma en noviembre de 2015, pero en 2016, comienza a recibir millones, millones y millones de pesos. Pues es una maravilla. Para los tres objetivos de esta organización, Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad, uno es investigación, no investigación periodística, una es investigación sobre la corrupción, el otro es litigio estratégico y en tercer lugar periodismo. Ahí trabajaron algunos compañeros o trabajan de los medios, pero lo que se ha enfocado más Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González y Mario Amparo Casar ha sido, sí, señalar los corruptos que ellos dicen que son, no a los propios, no a los que financian con millones y jamás. millones. Pero se ha dedicado también a entorpecer obras públicas. Fue Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con el financiamiento de todos estos magnates, los que promovieron miles. 200 amparos en contra del AIFA, cientos decenas de amparos en contra del Tren Maya, contra la refinería de Dos Bocas. Es decir, no solamente el dinero de los magnates a través de Mexicanos contra la Corrupción fue exhibir, a veces con razón, a veces puras deducciones, a los corruptos en trabajos informativos, sino fundamentalmente estaban enfocados a entorpecer obras públicas como parte de un proyecto político. Claro, no eso que tiene que ver. No es combate a la corrupción. Y para proteger, para dejar impune a los que lo financian. Esa es la naturaleza impostora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La evasión de impuestos es uno, la impunidad para sus financieros es otra, y sobre todo el proyecto político de Claudio X González y de esta derecha económica, intelectual, mediática, que finalmente se condensa en la coalición del PRIAN. Y un dato que es muy importante, que exhibe el carácter corrupto de Claudio X González y de esta organización, que es un grupo de presión, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Mientras Claudio X González presidía
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, estaba construyendo como el jefe de la oposición la coalición PRI-PAN-PRD. Cuando los estatutos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad prohibían o prohíben que se involucren en asuntos políticos. ¿Qué acto de corrupción como ese puede ufanarse como lo contrario? Y llegamos a este momento en el que el gobierno, que no ha dicho, también hay que decirlo, las razones por las cuales le revoca la autorización como donataria autorizada, es decir, que los donativos que recibe puedan ser deducibles de impuestos, todavía no lo sabemos. Pero hay evidencias, además de la evasión de impuestos, de triangulación irregular. Y ¿te acuerdas de medida, ese dinero que amaneció en Suiza, no? no, Que por era supuesto, de la USAID. claro, hay depósitos en el extranjero y bueno, lo que concluyo yo de este episodio, de esta decisión del gobierno, que va a ser interpretada como persecución política por parte de Claudio X y Mario Amparo Casar y toda esa nata de la oposición, lo que yo concluyo es que sigue existiendo Mexicanos contra la Corrupción, como lo decía Alejandro, nada más que ya no exista a costa de los mexicanos. Que es como el caso de Ricardo Salinas Pliego, que siga él financiando inclusive a los que insultan, agreden, pero que pague sus impuestos. Y aquí ya veremos si esas millonadas de los magnates siguen entregándose a Mexicanos contra la Corrupción, y está bien que lo hagan, nada más que ya no será a costa de los mexicanos. Pues bueno, en este momento es como si un partido de oposición hubiera perdido el registro. Eso es más o menos lo que significa este hecho. Y hay que plantearlo con esta analogía. Lo que hacía Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con Claudio X González detrás y todo este financiamiento ilegítimo, quizá no ilegal, pero sí ilegítimo, detrás, es como si fuera un partido de fútbol. Este equipo jugaba no a meter goles, sino a cometer faltas. Y así se vendieron como grandes precursores de la democracia y vigilantes de la vida pública y escrutadores de una posible corrupción del gobierno que encabezó López Obrador. No fueron nada de eso. Yo creo que una frase que los define muy bien es la que emitió en su momento Claudio X González Laporte, el padre, cuando en 2006 él decía que si López Obrador ganaba, había que cometer un golpe de Estado como en Chile, en Allende. Por favor, juntarse con alguien que dice eso es no solo ilegal, es peligroso, es demencial, es ilegítimo, es inválido en una democracia. Y lo que hizo este grupo fue, de algún modo, tratar de reivindicar esa frase con actos disfrazados de periodismo. Una de las notas que trataron de sacar en su momento fue la de un presunto tráfico de influencias, porque uno de los hijos de López Obrador tenía una casa en Coyoacán que presuntamente estaba vinculada a una trabajadora del periódico La Jornada. Hay que decirlo con claridad. Esta nota que salió hace unos 3 años, una cosa así, la primera vez que salió fue en febrero de 2018, en el marco de cuando todavía tanto López Obrador como sus hijos eran ciudadanos privados sin ningún tipo de cargo público. Por lo tanto, cualquier conflicto de interés queda desplazado. Y la primera instancia que sacó esta nota fue la Operación Berlín, la de los porros de Krause, la de Fernando García Ramírez y todo este grupúsculo de gente que estaban ahí acosando, no investigando, estaban acosando e intimidando a un familiar de López Obrador, porque además de que fueron ahí a hostigarlo en su casa y espiar,
porque eso es espionaje, punto, no es investigación, porque están ahí indagando a un ciudadano privado y haciendo inferencias absurdas, porque pues es obvio que si él estaba ahí desde febrero de 2018, quiere decir que pues desde antes ya tenía una vivienda legítima ahí en esa casa que rentaba, que le renta a una conocida que trabaja en un periódico, lo cual no tiene absolutamente nada de... El mecanismo que hacía esta gente era algo así como, bueno, no es presidente todavía tu papá, pero eventualmente lo será y ahí ya vamos a ver qué transacción me favoreces. Y bueno, eso es absurdo. Era la precuela del conflicto de interés. Era una precuela del conflicto de interés. Oye, y era la directora de la jornada. Era... Que además hay una relación ahí, No, creo que era la... No, era del correo, creo que era Socorro, alguien del Socorro Ilustrado. Era... Bueno, ahorita me acuerdo, pero no. Sí, no, era creo que era secretaria Georgina particular de alguien. Sí, es la secretaria particular de la dirección. Y una disculpa porque hasta donde entiendo, pues también hay una relación, hay relaciones personales. Desde hace años. De hace décadas. Décadas, sí, por supuesto. Pero la lógica de la Operación Berlín era, insisto, no era simple golpeteo propagandístico sucio en 2018, lo cual en sí mismo ya hubiera sido muy grave. Era acoso, espionaje, intimidación a ciudadanos privados. Punto. Eso era. Y esta gente, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, retoma esta nota y fueron ahí a tratar de sacar de sus casillas al hijo de López Obrador, porque él, como dueño de la casa, les pidió que se retiraran, por favor, y estuvieron ahí incisivos, insiste, y hasta que amenazó con llamar a la policía fue que se fueron. O sea, perdón, eso no es periodismo, eso es acoso, hostigamiento, que ya tenía un tiempo sostenido y que nace de las peores entrañas de la mala leche en la vida pública mexicana, que es la Operación Berlín, que estaba financiada por los mismos que financian. Exactamente. Alejandro Ramírez estaba metido en ambas instancias. Coppel, por supuesto. Sí, claro. Es exactamente lo mismo, insisto, este grupúsculo no estaba en la cancha de la democracia. Larrea. Germán Larrea. Estaban los mismos oligarcas de siempre, los que se han quedado desnudos los conforme le mueves. ¿Por qué es el salinismo? Las semillas de la guayaba, güey. Como la semilla de la guayaba, que la vas colando hasta que van quedando ahí, porque se está drenando la oposición. ¿Qué de demócrata y qué de límpido puede tener alguien que viene del salinismo, que es un gobierno que nació con un fraude electoral también? Es decir, insisto, si hay una metáfora para definir esta gente, es que en el partido de fútbol de la política mexicana, esta gente estaba ahí no para meter goles, sino para cometer faltas, para tratar de echarle agua envenenada para destruir al rival. Sí, para joderlo, no para competirle legítimamente a través de las reglas establecidas. Entonces, es una buena noticia que tengan menos margen de maniobra, porque esto es bueno para la democracia mexicana. El diseño de Mexicanos contra la Corrupción es muy parecido al diseño de muchas organizaciones parecidas que se dedican básicamente a preparar el terreno para los golpes, ¿no? Los golpes blandos. O sea, su diseño, su integración, pues fue así. Tienes adentro un exministro de la Corte, un ministro en retiro de la Corte, por el lado del litigio estratégico. Que es Ramón Cosío, José Ramón Cosío. José Ramón Cosío. O sea, tienes integrado periodistas que pues, supongo son buenos para investigar y tal, pues para que la ellos Coparmex, vayan. Alejandro. Coparmex, o sea, que es un órgano de presión, un sindicato patronal que es en realidad un órgano de presión. O sea, tienes pues, su integración es una integración más o menos conocida en el mundo. Y también se parece mucho en la argumentación, en la forma en la que opera, etcétera, al mismo USAID o USAID. Acuérdense ustedes que en el nombre está el tema de la USAID. USAID es Estados Unidos ayuda. USAID ayuda. Ese famoso USAID se convirtió en un brazo de los halcones estadounidenses.
conforme fue cada vez más condenado por el mundo la actuación de Estados Unidos con sus ejércitos o la participación directa de las embajadas en golpes de Estado, etcétera, lo que empezó a funcionarles más fue someter todo a los canales de la hipocresía, que es básicamente eso, hombre. Le puedo dar vueltas, pero básicamente sea un poco más hipócrita, hombre. Haz lo mismo, pero sea un poco más Cámbiale el nombre. Sí, entonces USAID se mete a África a repartir condones, estoy simplemente poniendo un ejemplo, se mete a África a reparte condones o a participar en perforación de pozos y la demás, pero en 4 o 5 más países del mundo, inyecta dinero para desestabilizar gobiernos. Entre ellos Ucrania. Sí, bueno, pues empezando con Ucrania, pues ve el resultado de Ucrania y me iba a brincar para allá justamente. El diseño entonces de Mexicanos contra la Corrupción es más o menos conocido y no me extrañaría que está diseñado por ellos mismos, por Washington, pues, ¿no? Por la oficina de USAID. Ahorita que están disolviendo este órgano, fíjate nada más, lo disuelven porque es un órgano, lo disuelve Elon Musk porque es un órgano, un refugio de los progres de Estados Unidos. Un refugio de los progres. ¿Cómo que un refugio de los progres? Claro, porque los progres hipócritas siempre se han prestado a los ultras, a que operen los ultras. O sea, es el caso exacto de Claudio X González. O sea, ese personaje te lo encuentras en Coyoacán y le quieres comprar un churro, ¿no? O sea, que con sus perdónenme, pero... ¿Churro de cuál? Sí, yo entendí del otro, pues dije, bueno, sí, el pelo largo. No, del otro un y churro con chocolate. su acento de Sean Connery, ¿no? Ándale, el acento... Bring me my whiskey. Te acercas con él, oiga, tiene un churro de ese con chocolate. Sí, cómo no, cómo lo vas a querer. No te contesta, con su acento de Sean Connery. Qué barro. Bueno, el caso es que tú lo ves y es exactamente el modelo es un multimillonario que ha hecho todo con dinero del Estado, básicamente con concesiones del Estado. Él y su padre, su familia, pues, han hecho todo con concesiones del Estado, por los privilegios que les ha dado desde Carlos Salinas y que desde antes, estar cerca de los presidentes, han hecho una gran fortuna. Pero tú te lo encuentras en la calle, como te encuentras en las oficinas de USAID en África, regreso al ejemplo, y dices, hombre, que son una maravilla, son maravillosos. Son gente, ¿cómo van a disolver el USAID? Que ahí está la tapadera, o sea, en la tapadera pones a los progres y abajo está la porquería, ¿no? Pones una bola de progres greñudos para que defiendan que se trata de una organización de buenos propósitos, Claudios X por todo el planeta, y abajo la porquería. Concluyo con esto. Ucrania es un muy buen ejemplo, justamente porque ahí participa Estados Unidos en todo, por años. Y el último experimento de Estados Unidos es, como le llama Álvaro, Chilinsky, Manolini Chilinsky, no es Zelensky, ¿no? Él es el último experimento. Llevan a un payaso, un tipo Verástegui o un tipo, digo, hasta los... Eso es un cómico de la tele. Cómico, de hecho, de la tele. O un tipo Novoa, lo llevan a la presidencia, de Ucrania, para tener a su puppet regime, como le llaman ellos mismos, para tener su marioneta y poderla controlar. Entonces, ahí mismo en Ucrania, lo que estamos viendo ahora, ese fracaso es institucional, que impacta a Occidente en su conjunto, pero esa es materia de otro análisis, pero es un fracaso institucional el de Ucrania. Institucional, son una institución doblada. ¿Por qué? ¿Por qué está doblada Ucrania en este momento? ¿Por qué está a merced de todos menos de Ucrania? Porque le abrieron la puerta a los gringos, porque no cuidaron la soberanía, le abrieron la puerta a los gringos, y ahí están las consecuencias. Sí, lo de Ucrania es notable porque sí trataron, lo de la marea rosa no era tan ingenuo como parecía. Es decir, son las revoluciones de colores
donde la más desastrosa, además de la primavera árabe, que fue completamente desastrosa porque le acabó entregando el poder a los islámicos radicales, en Egipto, en otros lados. La de Ucrania fue que era naranja, me parece. Lo del Maidán era quitar a un presidente electo porque se estaba oponiendo a incorporarse a la Unión Europea. Eso fue el primer saque, digamos, de esa marea naranja que hicieron en una... Entonces, de lo que se trataba ese golpe blando, se trató de reproducir en México, pero fue todo muy ridículo. Era elegir el color y entonces vas a una plaza y no te mueves de la plaza hasta que renuncie el señor electo, que es el presidente. Tú no negocias absolutamente nada y entonces cae el régimen. Instauras un régimen títere que le permite, por ejemplo, a Estados Unidos decir, sí, vamos a invadir una zona de Rusia que es su garantía de seguridad nacional. Entonces, Donbass, ¿no? Es nuestro, Crimea, vamos a eliminar a los rusohablantes, los vamos a expulsar de aquí. Genera un apoyo a los grupos nazis internos de Ucrania, porque son nacionalistas, entonces dicen que se vayan los rusos, y había pues varias generaciones de rusohablantes en Donbass y Crimea. Acaban en una guerra contra Rusia. Esto que dicen los demócratas, esto que dice Bernie Sanders de que Rusia empezó, no, empezó Ucrania, y más bien empezó Estados Unidos, tratando, digamos, de alargar el territorio de la OTAN. Ese era el objetivo final, y ahorita Ucrania está en riesgo de desaparecer como país, porque efectivamente, como dice Páez, se fundió el sistema institucional y queda este pobre señor, Zelensky, rogando que lo incorporen a las pláticas de paz. ¿No? Y diciendo, no le debemos, ya tóxico es Estados Unidos. Trump humillándolo, diciéndole que les debe el dinero que le dieron para las armas. Es una cosa ya muy fea, propia no de Zelensky, sino de Capulina, ¿no? Y entonces, eso es lo que intentaron los mexicanos contra la corrupción con la Marea Rosa y esta incorporación de los prohombres como Lorenzo Córdoba, Isidro Murayama y Fernando Belauzarán, etcétera, a ese movimiento. Lo que estaban tratando de hacer era reproducir las revoluciones de colores, eligiendo el rosa, que era el del INE, y diciendo, vamos a defender la democracia y vamos a defender a Edmundo Jacobo, ¿no? Y entonces ahí fue la gente, efectivamente, porque sí funciona en sectores, digamos, que tienen muchos temores, que todo cambio les parece malo, que prefieren conservar lo malo que es, a arriesgarse a un futuro un poco menos jodido. Llenaron ese zócalo y ese fue el gran triunfo, es el gran momento de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y después, en el momento en que apoyan a Xóchitl Gálvez, se viene todo abajo. Enero es un mes que va a recordar para toda su vida Claudio X González y toda la nata que está alrededor de él. Porque es en enero cuando se liquida en los hechos la USAID, que proveyó a este grupo de presión con más de 100 millones de pesos. De dólares, ¿no? De pesos. Ah, de pesos. Las cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera a enero del 2024 eran 92 millones de pesos, más 13 millones de otras fundaciones de Estados Unidos y de Inglaterra. Pero enero va a ser recordado por Claudio X González también por esa determinación del SAT que le revoca a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad la posibilidad de que los magnates evadan impuestos para financiar este proyecto político llamado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Por qué es importante? Porque en efecto es un grupo de presión. No es un partido político, pero es, bueno, tú lo dices bien en el sentido figurado, pero es un golpe al financiamiento de actividades políticas de manera ilegal.
porque es ilegal el asunto. Yo no sé si las autoridades vayan a proceder por esquemas que llevaron a esta cancelación de como donataria autorizada, pero lo que sí es real es que es un golpe durísimo que va a generar, parece que no es que lo suponga, ya ocurrió, esa victimización de Claudio X González y Madero Amparo Casar. Cuando yo publiqué en 2020, en la revista en la que trabajaba en Proceso, el reportaje de la identidad de los magnates que financiaban hasta el año pasado y pueden seguirlos financiando en adelante a Mexicanos contra la Corrupción, un comunicado de este organismo dijo que era un golpe del gobierno. Como ellos hacen... Sí lo hacen. Sí lo hacen. No, es el trabajo de un periodista. Como ahora, esto de hecho lo platicamos Alejandro y yo anoche, él me dice, oye, que tengo el tip que si revocaron la autorización a Mexicanos contra la Corrupción, por eso lo publicamos hoy. No hay nada oculto. No, ahí están las... Hay un trabajo de reporteo. Si supieran cómo Por eso, realmente brincó, por eso quedan así literal de la gente. Nada más la tiene gente uno, es extraordinaria, de verdad. nada más que tiene uno de dos. No hacer nada y decir, O hacerlo. Pues sí, o hacerlo. Entonces, 8 de la noche ayer. a las 11 de la noche ya estaba entregado el reportaje, ya lo subieron a las... Sí, yo una lo hora vi, después yo lo estaba leí publicado. ayer, sí. Sí, entonces van a victimizarse, decir que es una persecución del gobierno. En el caso nuestro es un trabajo estrictamente periodístico. Como en su momento, cuando revelamos también aquí en Sin embargo, quiénes están detrás de Latinus, el plan de Roberto Madrazo, es que no es cierto. Entonces, y lo aceptó él mismo. Primos hermanos, ahí está la información, los datos. Sí. No. Y estaban, Álvaro, era Lázaro Ríos, el exdirector del periódico Reforma, retuiteando a Loret así a Carlos Loret. O sea, han estado históricamente pero peleados con Televisa. Es que son los mismos. Pero terminan siendo los mismos. Es que son no los se me mismos. olvida lo de Lázaro Ríos porque no, te dice muchas cosas. A ver, ya que lo mencionas a Carlos Loret de Mola, él fue el que dirigió de panzazo. Sí, claro. ¿Y quién financió de panzazo? Claudio X González. Bueno, no Claudio X González, los mismos financieros de Claudio X González. Exactamente. Claro. Y antes de que existiera Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿qué propósito tenía? La reforma educativa. Claro. Bueno, aquí en este espacio también revelamos cómo Claudio X González llamó pinches delincuentes a los maestros y presentó denuncias financiadas por los mismos de Mexicanos contra la Corrupción. Entonces, son los mismos, es la misma nata de interés, es lo mismo Latinus, es lo mismo Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, y ya que mencionas a Lázaro Ríos, que era el director editorial de Reforma también, bueno, los mismos pusieron al director de Reforma, a este personaje, a Juan Pardinas Carpizo, que fue el personaje que llevó a Xóchitl Gálvez a Nueva York y a Washington para entrevistarse con los grupos que meten las narices en México. Entonces, yo estaba leyendo una opinión de aquí en el chat en vivo de radicales. Decían, es que es un tema irrelevante. No es nada irrelevante. Es de una enorme dimensión y por eso lo estamos tratando aquí, porque finalmente esto es un asunto para la historia. Estamos hablando de una organización y de un personaje que agrupa a la oligarquía de México, esta que se ha convertido en oligarquía a partir de que se sentían, o en muchos tiempo eran, los dueños del gobierno de este país. Entonces, el hecho de que hoy tengamos el privilegio de revelar, sin embargo, que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ya no va a poder deducir de impuestos
los donativos que le aportan los magnates, pues sin duda no será retomado seguramente por muchos, pero de que les está doliendo el dato, indiscutiblemente. Bueno, es que claro que es muy relevante por lo siguiente. Ante el debilitamiento electoral de los partidos de las derechas en México, este grupo se convirtió de facto en la vanguardia opositora. Entonces, esto no solamente tiene que ver con que se debilite a un grupo de disque investigación periodística que en realidad era de golpeteo, sino que nos define una parte que a mí me parece muy importante, que es el tipo de oposición que se tiene que construir en México. ¿Vamos a seguir permitiendo que exista una oposición de esta calaña, donde a través de chicanas evaden impuestos, juegan con dinero público y legítimamente... Cobran pensiones en Pemex. Cobran pensiones en Pemex hasta el año 3000 o algo así. Los tataranietos, ¿no? Una cosa brutal. Ese es el tipo de oposición que queremos, y que cuando uno los critica te dicen aguántate como hombrecito, o es un golpe del poder, ser estos victimarios con discurso de víctimas. Ese es el tipo de oposición que necesita México. Hay que observar esto como estos actores de derechas y correrlos a que jueguen en el terreno de la democracia y de la franqueza. En eso son moralmente superiores estos fachos impresentables de estilo Verástegui y demás, porque esos al menos se presentan tal cual son, no andan jugando a que son progresistas, no andan ¿Tú crees jugando... que el final de esa oposición tipo Claudia X le abre una puerta a gente como Verástegui, a los nazis, pues? Pues al menos los hace ver como algo que se presenta franco, ¿no? Es como, quién sabe si les abra alguna puerta o algo así, pero pues es como lo decíamos en otro programa, entre Claudio X González y este señor de Frena, ¿cómo se llamaba? Gilberto Lozano. Pues cae mejor Lozano, porque él sí dice, yo no soy un intelectual, yo vengo aquí a golpear, yo vengo aquí a hacer esto, y dices, bueno, pues ya sabes. Se le cae la Virgen de Guadalupe. Se le cae la Virgen de Guadalupe. Agarra vuelo su movimiento y se cae esto, y esta gente, además de que son muy parecidos a Frena, se quieren pintar como si fueran los grandes progresistas y un periodismo de avanzada, que de verdad defiende al feminismo, que defiende las causas de apertura, de pluralidad. No es cierto. Si algo los define, son sus grupúsculos, esos del Sí por México, con esto termino, de Frente Nacional por la Familia, el Tumbaburros, el Frente Facho, esos son. Llegamos al final de Radicales, pues muchas gracias. Recuerde usted que a las 2 de la tarde, noticias a las 2, compartan la liga porque todavía no nos están ubicando. Sí. Todavía siguen sin ubicarnos. Ahorita teníamos 3,000, 4,000. Casi 4,000 en vivo, pero todavía no nos están ubicando. Compartan la liga para que se sepa. Así, a las 11 de la mañana, martes. En vivo. Versus el lunes a las 11 están las chicas, luego están los señores el martes, Radicales, y así hay una nueva barra a las 11 de la mañana. Aprovechen que tienen ahorita unos minutitos y compartan esta liga. Señores, gracias. Gracias a todos. Hasta el próximo martes.